¿Qué tal? ¿Cómo están, amados hermanitos? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo, reunidos una vez más para escudriñar las Sagradas Escrituras. Vamos ahora para continuar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente reunidos, Señor, con la única finalidad, Padre, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Padre, gracias porque nos permites la vida, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de un día más para amistarnos contigo, Señor, para ponernos a cuentas contigo. Padre, gracias, Señor. Te pido, Señor Santo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Padre, llevándonos a toda verdad, Señor, enseñándonos, corrigiendo, Señor, todo aquello que esté mal en nuestras vidas, Señor, o que lo hemos aprendido incorrectamente, Señor. Padre, te pedimos, Señor de la gloria, que seas tú en este tiempo, Señor, quitando todo estorbo, Señor, todo aquello que quiera venir a robarnos, Señor, la atención en este estudio, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, en este tiempo, bendiciendo a mis hermanitos ahí al frente de su aparato receptor, Señor, mis hermanitos en la fe, Padre de la gloria, los amigos y amigas, Señor, que se siguen conectando, y a todo aquel, Padre de la gloria, que de manera diferida, Señor, verá este estudio, escuchará este estudio, Padre. Yo te pido, Señor, que prepares sus corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, quede establecida en sus corazones, en sus mentes, Padre, y podamos, Señor, no solamente escucharla y que quede establecida en nuestras vidas, sino además ponerla por obra, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. La semana pasada estábamos hablando sobre la santidad y pues es un estudio muy importante porque ya vimos que pues la santidad de la que habla la palabra de Dios no es lo que el concepto equivocado que tiene el mundo de lo que es la santidad, ¿verdad? De una persona que es santurrona, de una persona, ¿verdad? O de un muñeco que está sobre una repisa y que le, le rezan y le piden y como dice la palabra de Dios, son únicamente objetos hechos por la mano del hombre y que no tienen ningún poder, no oyen, no ven, no hablan, no caminan para que puedan caminarlos o llevarlos a otro lado, los tienen que cargar, los tienen que transportar. Y pues la palabra de Dios se refiere a santo cuando estamos hablando de que Él quiere que seamos apartados. Eso es el significado correcto conforme a las Sagradas Escrituras de la santidad, que seamos un pueblo santo, un pueblo apartado para el Señor, un pueblo que ha sido redimido con la sangre de Jesucristo y que Dios nos santificó, Dios nos limpió, Dios nos restauró y que ahora tenemos que estar en un estado constante de santidad, ¿verdad? Decíamos que la santidad pues es un estado, ¿verdad? Y hablábamos la semana pasada de que es un estilo de vida, ¿verdad? Debemos de mantenernos en esa santidad, en esa limpieza, en esa pureza moral y espiritual que Jesús ganó por sus méritos en la cruz y que nos lo compartió y que ahora nuestro deber es estar consciente de ellos y de manera voluntaria permanecer en ese estado de santidad, en ese estado de limpieza, en ese estado de pureza moral y espiritual a través de la palabra de Dios y también, obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque ya te decía yo la semana pasada que pues nosotros podemos tener la intención, ¿verdad?, de estudiar, de hacer, pero si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, solamente se queda en el intento, porque llegará el momento en que lo dejemos de hacer, en que nos cansemos. Pero si es el Espíritu Santo el que está
transformándonos, el que nos está limpiando, el que nos está purificando de continuo por medio de la palabra de Dios, entonces estaremos permaneciendo en ese estado, ¿verdad? En ese estado de santidad, de limpieza, ¿verdad? De pureza moral, de pureza espiritual que Jesucristo puso en nuestras vidas al recibirnos como hijos en su familia. Y quedamos de que en esta semana íbamos a ver los beneficios de que vivamos una vida de santidad. Y en primer lugar, el primer beneficio que nosotros obtenemos al vivir una vida de santidad es que gozamos de una comunión con Dios que de ninguna otra forma podríamos disfrutar. Vámonos a Isaías 57, 15. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 57, 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Señor. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que cuando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros permanecemos en ese estado de santidad a través de la comunión con Dios, a través del estudio de la Sagrada Escritura, a través de la llenura del Espíritu, a través de tiempos que apartemos para estar con Dios, vamos a poder estar en esa constante santidad, en ese estado de santidad que ahora como hijos de Dios debemos de tener como algo muy natural en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora el Señor nos ha compartido, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? El Señor nos ha compartido su Espíritu Santo, que es santo, que es divino. Y cuando decimos que tenemos una naturaleza divina, no me estoy refiriendo que ahora ya seamos divinos, que ahora ya seamos dioses, no, sino que ahora poseemos la naturaleza divina del Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos va a llevar a tener esa transformación en nuestras vidas, esa transformación que por nuestras propias fuerzas no podríamos alcanzar. Entonces, al estar en esa constante santidad, ¿verdad? Vamos a estar gozando de una comunión con Dios, porque al estar en esa santidad, entonces a Dios le place, a Dios le agrada que nos presentemos delante de su presencia, porque dice su palabra que Él habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y cuando la palabra de Dios nos habla de humilde de espíritu, nos habla de un corazón quebrantado, de un hombre con un espíritu quebrantado, un espíritu que se está rindiendo a la grandeza y a la majestad de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, el primer beneficio que obtenemos al mantenernos en esa limpieza y santidad, encontramos que podemos gozarnos en la comunión con Dios todo el tiempo. El segundo beneficio que encontramos es que tenemos comunión unos con otros como miembros de la familia de Dios. Acuérdate que ya hemos hablado sobre ese tema de que somos un cuerpo, que el Señor Jesús es la cabeza, Él es, ¿verdad? El que envía, así como en el cuerpo físico, ¿verdad? Nuestra cabeza está el cuarto de mando, que es el que envía todas las órdenes a cada miembro del cuerpo. Así el Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia y nosotros como miembros de ese cuerpo espiritual en la iglesia, ¿verdad? Nos manda, ¿verdad? A cada cuerpo, a cada miembro, a llevar a cabo una determinada función que tenemos que cumplir en el cuerpo. Y para llevarla a cabo,
ya lo hemos dicho, ¿verdad? Solamente a través de la llenura del Espíritu podremos llevar a cabo con eficacia la tarea que el Señor nos envía a hacer. Y a la vez, pues obviamente tenemos comunión, ¿verdad? Decíamos ya en un estudio, ¿verdad? Que pues cada miembro del cuerpo necesita del otro miembro del cuerpo para poder, ¿verdad? Llevar a cabo su función, esa función que lleva cada miembro, ¿verdad? Te decía yo, te ponía un ejemplo, ¿verdad? Si yo soy este dedito pequeño, ¿verdad? Si yo estoy solito, pues no voy a poder hacer nada, porque incluso separada del cuerpo este dedito, ¿verdad? Pues se va a morir, va a perder la vida. Pero si está unido a la mano le va a ayudar a que este dedito pueda cumplir la función para el que está puesto en mi cuerpo físico. Así de esa misma manera, cada uno de nosotros, ¿verdad? Necesitamos de nuestros demás hermanos para poder tener una comunión y poder cumplir la tarea que el Señor nos envía a hacer. Mira lo que dice Primera de Juan 1. Primera de Juan 1, 5 al 7. Y dice así la palabra de Dios en Primera de Juan 1, 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, creo, hermanos, que la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Al respecto. Y nosotros debemos de hacer un estudio, concientizarnos en nosotros mismos y ver, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, que el Señor Jesús es luz. Y decíamos en nuestro estudio pasado, ¿verdad? Que Él nos ha llamado a ser luz porque Él es luz. Y acabamos de leer aquí que el Señor Jesús es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y por lo tanto, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, obviamente debemos de ser luz, ya no debemos de andar en tinieblas. Pero si mentimos y no practicamos la verdad, ¿qué es lo que pasa? Que entonces estamos mintiendo, ¿verdad? Pero sin embargo, dice aquí la palabra, si andamos en luz, como Él está en luz, el Señor Jesús está en luz, Él es la luz verdadera y Él nos comparte de la luz verdadera, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos quita todas tinieblas de las que podamos tener en nosotros. Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque a través de la llenura del Espíritu Santo podemos manifestar los frutos del Espíritu, podemos manifestarle a los que nos ven que somos luz, ¿verdad? No podemos decir, ¿verdad? No es que no me veas a mí, no me veas a mí porque pues yo tengo muchas fallas, muchos errores. No, hermanos, si estamos diciendo que la santidad es un estado continuo, ¿verdad? Donde tenemos que estar. Cada día debemos de parecernos más a Jesús. Y como a aquella persona a la que le hablamos que Jesús es un Dios que perdona pecados, es un Dios que traslada de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Tenemos que ser luz, tenemos que ser un buen testimonio para los demás, para que ellos entiendan que Dios puede transformarnos, que Dios puede cambiar nuestra vana manera de vivir a una vida con propósito, a una vida que nos lleva
a la luz admirable de Jesucristo, a un estilo de vida totalmente diferente, donde de continuo buscamos la santificación a través de la palabra. Y si buscamos la santificación a través de la palabra, con la llenura del Espíritu Santo, entonces nuestras obras serán obras de justicia, obras de arrepentimiento, obras, ¿verdad?, donde se manifiesten el fruto del Espíritu Santo y la gente que nos rodea pueda ver en nosotros, podamos reflejar la presencia de Jesús en nuestras vidas. No podemos decirle a la gente que Jesús transforma, que Jesús cambia, que Jesús renueva, que Jesús restaura, si nuestras vidas, así como los muros de Jericó, están en ruinas. Tenemos que ser testimonio para los demás, para que ellos puedan ver que así como a nosotros el Señor nos sacó de estar en la inmundicia, de estar en las tinieblas, nos sacó y ahora somos luz para otros. Entonces, aquí nos dice la palabra de Dios que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, estamos siendo totalmente mentirosos, porque nosotros debemos de reflejar a Jesús si es que verdaderamente andamos en la luz y estamos en él. Entonces, ese es el segundo punto, ¿verdad? Que tenemos comunión unos con otros y que somos luz para otros. El tercer beneficio que obtenemos es que podemos servir a la justicia. Recordemos lo que dice Romanos 6:19. Mira lo que dice Romanos 6:19. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta tus miembros para servir a la justicia. Esto es algo, amados hermanos, que creo que he hecho mucho énfasis a ese respecto y les he dicho que así como en nuestra vida pasada, en nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Servimos con todo entusiasmo y con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros miembros a la maldad, a la injusticia. Ahora que hemos sido rescatados, que hemos sido limpiados, que hemos sido perdonados, ahora que estamos del lado correcto, que estamos en el lugar donde debemos estar, porque para eso fuimos creados, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo fueron hechas todas esas cosas y todas esas buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas, anduviéramos en justicia, practicando la verdad, practicando la justicia, haciendo lo correcto, porque si estamos en Cristo y tenemos la llenura del Espíritu Santo, no hay pierde. Indudablemente estaremos practicando y sirviendo a la justicia de Dios. Así es que tenemos que tener muy presente esto, hermanos, que así como un día servimos en el mundo, ¿verdad? Haciendo cosas terribles con todos los miembros de nuestro cuerpo, ahora sirvamos a un Dios vivo con toda nuestra energía y con cada uno de nuestros miembros, y así estaremos en santificación. El cuarto punto es que podemos entender el propósito de la disciplina de Dios. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en esa constante santidad, buscando esa santidad a través de la Escritura, a través de la llenura del Espíritu, a través de tiempos con Dios, entonces entendemos la disciplina de Dios. Mira lo que dice Hebreos 12, 7 al 11.
Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 7 al 11. Dice de la siguiente manera. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos has sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos ha sido ejercitada. Amén. Para aquellos que han sido ejercitados en la disciplina. Mira, esta parte de la Sagrada Escritura es muy importante, hermanos, que la entendamos. Aquí la palabra de Dios nos dice que si nosotros soportamos la disciplina que viene de Dios, es porque Él nos va a tratar como hijos, ¿verdad? Y dice que ¿qué hijo es aquel que su padre no disciplina? Creo que esta parte la podemos entender muy bien si tú eres padre o si eres madre. Creo que más de una vez hemos disciplinado a nuestros hijos, ¿verdad? Y los hemos disciplinado porque a nosotros, ¿verdad? Aún siendo malos, dice la palabra de Dios, sabes dar buenas dádivas a tus hijos. Si nosotros, ¿verdad? Llenos de defectos, de errores, nosotros disciplinamos a nuestros hijos para que no se salgan del camino, para que hagan lo correcto. Dice aquí que dice, ¿quién es aquel que el padre no lo disciplina, verdad? ¿Qué padre no disciplina a su hijo? Creo que todos lo hemos hecho. Dice, pero si llegamos a dejar al hijo sin disciplina, dice, de los cuales han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira qué fuerte es aquí la palabra de Dios. Dice aquí que si dejamos al hijo sin disciplina, ¿verdad? Aquí el Señor compara a esos hijos como bastardos. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Si yo amo a mi hijo, lo voy a disciplinar, porque a lo mejor, ¿verdad? Si yo no disciplino a alguien en mi casa es porque no me interesa que ande por el buen camino. Y por lo tanto, pues a lo mejor o no es mi hijo o me importa muy poco si se tuerce en el camino. Y luego dice aquí, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, dice que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿verdad? Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, nosotros fuimos hijos y nos disciplinaron nuestros padres. Y los venerábamos, los respetábamos, los honrábamos. Y dice aquí, ¿por qué no hemos de obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice aquí que si en su momento nosotros fuimos disciplinados y disciplinamos a nuestros hijos y nosotros honramos a nuestros padres con esa disciplina que a lo mejor muchas veces fue una disciplina dura, una disciplina muy estricta, y aún así los respetamos, los veneramos, los honramos, porque llegamos a la conclusión de que lo hicieron por nuestro bien. Y que de esa misma manera nosotros como padres, ¿verdad? Disciplinamos a nuestros hijos porque a nuestro entendimiento, ¿verdad? Creemos que es lo correcto, que es lo mejor para que nuestros hijos no se echen a perder. Y dice, y si nosotros, ¿verdad? Honramos a nuestros padres que aunque se equivocaron a lo mejor muchas veces, los honramos, los respetamos. ¿Cómo no hemos de obedecer, dice la palabra de Dios, al Dios de las luces, ¿verdad? ¿Por qué?
porque Él es perfecto. Y Él es tan perfecto que Él siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Dice aquí, dice, ¿cómo no hemos de obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Acuérdate que ya estudiamos eso en estudios pasados, cómo el Señor nos habla, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice, puesto delante de ti la vida y la muerte. Y cuando Él dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, dice, si obedeces, obtendrás vida, pero si desobedeces, si eres rebelde, pues te vas a perder. Y además dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, no podemos decir, híjole, pero no está en el cielo para que digamos, ¿quién va a subir allá para bajarla? O está en lo profundo de la mar, ¿cómo lo voy a ir a sacar? No, dice, está aquí en tu mente y en tu corazón para que tú tomes la decisión de hacer lo correcto. ¿Te acuerdas que incluso ya habíamos leído en estudios pasados, ¿verdad? En Deuteronomio 28, los beneficios de la obediencia, pero también vimos el castigo a la desobediencia. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos de ser disciplinados y que esa disciplina que viene de Dios es la mejor disciplina que podemos recibir porque Él es un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios que no te va a disciplinar nada más pues porque se le ocurrió, no, sino que es un Dios que te disciplina con justicia, con verdad, con amor. Y dice aquí además, dice, aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Dios eterno, el Padre perfecto, Él nos disciplina para lo que nos es provechoso y para que participemos de su santidad. Amén. Entonces, te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Muchas veces a lo mejor disciplinamos o nos disciplinaron, a lo mejor, pues, no, a lo mejor también de una manera no muy correcta, pero lo hicimos o lo hicieron nuestros padres. Y aún así los respetamos y los honramos porque llegamos a la conclusión que hicieron lo que consideran correcto para nosotros. Y se llegaron a equivocar, pero nuestro Padre Celestial, Él no se equivoca. Y Él dice aquí que nos va a disciplinar para lo que es provechoso para tu vida y para mi vida. Y además, aumenta aquí, ¿verdad? Dice aquí, y para que seamos partícipes de su santidad. Amén, gloria a Dios. Y dice además en el número 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y eso es una realidad, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Aunque nosotros ya somos adultos, ¿verdad? Y a veces nos disciplinan, a veces no nos gusta mucho que seamos disciplinados. Dice, sino que acarrea muchas veces tristeza en nuestras vidas cuando nos disciplinan, pero cuando recibimos la disciplina y aunque nos cause tristeza y no nos guste, pero lo aceptamos, dice que después va a traer fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando nosotros nos estamos ejercitando. ¿Te acuerdas que en una ocasión estuvimos hablando de que debemos de ejercitarnos, así como el hombre ejercita, ¿verdad? Su cuerpo para mantenerse en forma, nosotros debemos de ejercitarnos. Y también una manera de ejercitarnos espiritualmente es a través de la disciplina. Si nosotros aprendemos a recibir la disciplina y aunque nos dé tristeza y aunque
vamos, después va a ser, dice aquí la palabra de Dios, vamos a tener fruto apacible. Vamos a entender que la reprensión que recibimos, la disciplina que recibimos era la correcta, porque vamos a aprender que aquello por lo que fuimos disciplinados no debemos de volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque contrista al Espíritu Santo, porque nos estamos desviando, porque a Dios no le agrada. Y cuando aceptamos la reprensión, estamos siendo ejercitados para la santificación, para que cada día seamos santificados. Amén. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. El quinto beneficio que podemos recibir a través de la santificación es que podemos entender el valor verdadero de la palabra de Dios para nuestra santificación. Vámonos a Juan 17 al 19. Juan 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando de cuando el Señor Jesucristo está mandando a sus discípulos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que les da la gran comisión? Y esa gran comisión hasta nuestros días sigue siendo válida y sigue siendo una orden imperativa de Dios para todo aquel que forma parte del ejército de Dios, para todo aquel que ha venido a recibir, ¿verdad?, la salvación al arrepentirse de sus pecados y que viene a formar parte de la gran familia de Dios y del gran ejército de Dios para ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a las naciones. Ese es un llamado que tenemos todo aquel que viene a las plantas de Cristo. Y dice aquí que así, dice el Señor, ¿verdad? Dice, santifícalos en tu verdad, ¿verdad? Por eso es que te digo que necesitamos escudriñar la palabra de Dios, porque esta es la verdad. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra hecha carne es la palabra de Dios. Y dice aquí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Su palabra que está escrita en la Sagrada Escritura, un libro que fue escrito, inspira por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra es viva y es verdadera y es la única que nos puede santificar, la que nos puede transformar, la que puede vivificarnos. Y dice aquí, no son del mundo. Y dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los estoy enviando al mundo con un propósito. El Señor Jesús vino con un propósito. Vino a darnos la oportunidad de amistarnos con el Padre. Porque si nosotros hubiéramos pasado por una cruz, no hubiéramos podido resistir. Pero vino Jesús a ocupar nuestro lugar. Y ahora que ya somos salvos, que ya hemos sido santificados, dice el Señor, ahora ustedes van a ser mis emisarios, van a ir a predicar, a esparcir las buenas nuevas, la buena noticia de que vine a morir en el lugar de cada pecador y que ahora con el derramamiento de mi sangre, cualquiera puede venir a mí, reconocer su vida pecadora y arrepentirse y recibir el perdón de sus pecados, el lavamiento y el nuevo nacimiento. Entonces dice, no son del mundo,
como yo tampoco soy del mundo. Y dice, santifícalos en tu verdad, la palabra, tu palabra es la verdad. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Estamos siendo santificados a través de la palabra y la estudiamos, entonces comenzamos a tomar el verdadero sentido y el verdadero valor de la palabra de Dios para nuestra santificación. La suma importancia que tiene el que nosotros nos sumerjamos en la palabra de Dios, porque por medio de sumergirnos en la palabra de Dios, de hacerla real en nuestras vidas, de no solamente estudiarla, escudriñarla, aprenderla, leerla, sino además ponerla por obra, porque es ella la que nos va a mantener en ese estado de santificación. No hay otra manera. No es porque, decíamos al principio, ¿verdad? Que no es porque hagas muchas actividades en la iglesia, no es porque prediques, no es porque disipules, no nos podemos llenar de muchas actividades, pero si no somos primero, no vamos a poder hacer correctamente. Si nosotros reconocemos y entendemos el verdadero sentido de la santidad, de que es un estado constante en la vida del cristiano y que esa santidad que el Señor nos dio al recibirnos como sus hijos y que nos lavó y que nacimos como nuevas criaturas, con una nueva naturaleza, y que tenemos que mantenernos en ese estado de limpieza, de santificación, de pureza moral y espiritual, solamente lo vamos a poder lograr a través de la palabra de Dios, que es la que nos limpia, que es la que nos confronta, que es la que nos dice qué es lo que no le agrada a Dios. Y su Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a que cada área de nuestras vidas sea conquistada por el poder del Espíritu Santo y entonces vayamos estando día con día en ese estado de santificación en la que debe de vivir cada cristiano, tú y yo que hemos recibido a Jesucristo. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces, como conclusión, ¿verdad? Podemos decir que hemos sido apartados por Dios para manifestar al mundo un estilo de vida absoluta, un estilo de vida absoluta y congruente a lo que creemos y practicamos todos los días. No podemos decir, pues, ay, mira, el Señor transforma cuando nosotros tenemos un estilo de vida reprobable. ¿Cómo podemos decirle a alguien que Dios puede restaurarnos, que Dios puede santificarnos si nosotros andamos todavía en la inmundicia? Entonces, tenemos que ser luz para los demás. Tenemos que vivir en ese estilo de vida todos los días, una vida totalmente congruente entre lo que creemos y lo que hacemos, en lo que practicamos todos los días. No podemos tener comunión con Dios a menos que vivamos una manera irreprensible en todo el estilo de vida que vivimos. No podemos, ¿verdad? Hay quienes, ¿verdad? Vemos esos falsos maestros que hacen cada cosa, que tienen estilos de vida reprobables y que hablan cada tontería, pero dicen que todos los días se sientan con Jesús a tomar el cafecito y a platicar y hasta echarse sus chistecitos, ¿verdad? O sea, tienen una mente, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que hablan de lo que no entienden, ¿verdad? Son gente necia y no han entendido todavía que si su vida, su comportamiento, su manera de hablar no es congruente con lo que dice la palabra de Dios,
entonces no están teniendo comunión con el Dios verdadero, con el Dios de la palabra, con el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no consiente el pecado en nadie, en nadie. Nadie puede decir que soy el consentido y por eso a mí me pasa el Señor me pasa todas estas tonterías que yo hago. No, el Señor no tiene ningún trato con el pecado. Y si estamos caminando en injusticia, si estamos caminando haciendo las cosas incorrectas, Dios no puede tener ninguna comunión con ese tipo de personas. Ajá. Entonces, no podemos tener comunión con Dios a menos que vivamos una manera irreprensible en todos los aspectos de nuestra vida, en todos, no solamente dentro de la iglesia. Me pongo el disfraz de cristiano y entro a la iglesia y soy el más cristiano, el más espiritual, pero saliendo de la iglesia me quito el traje o el disfraz de cristiano y tengo una vida reprobable. Eso no se puede. Tenemos que ser irreprensibles en todas las áreas de nuestras vidas, en donde quiera que estemos, principalmente en nuestras casas, que es nuestro primer ministerio, en la iglesia, en la calle, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Ser santos, perdón, es un estado. Ay, perdón, hermanitos, perdón. Ser santos es un estado, ¿verdad? Un estilo de vida continuo y no un proceso. Y una vez que hemos llegado a ese estado por la gracia de Dios y la obra de Jesús en la cruz, es nuestra responsabilidad mantenernos limpios y sin mancha delante de Dios y del mundo. Acuérdate que leímos la semana pasada, ¿verdad? Que si nosotros nos mantenemos limpios y sin mancha delante de Dios y de los hombres, será glorificado nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Porque no es porque nosotros tengamos mucha fuerza de voluntad, sino es por la presencia y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es sumamente importante, amados hermanos, que busquemos la llenura del Espíritu Santo, ya que de otra manera no podremos tener, ¿verdad? Esa santidad que Dios requiere que tengamos y que mantengamos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido santificados, hemos sido justificados y ahora nos corresponde a nosotros, a ti y a mí, mantenernos en el estado en el que el Señor nos dejó, en una nueva criatura, ¿verdad? Ya debemos de cuidarnos, ¿verdad? De no andar metiéndonos en el lodo, de no andarnos metiendo en el pecado, porque dice por ahí un dicho en el mundo, ¿verdad? Que no podemos andar jugando con fuego porque nos podemos quemar. Si ya estamos limpios, si ya estamos santificados, caminemos en esa limpieza, en esa santificación diaria por la palabra, en ese lavamiento a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a llevar a esa santificación diaria, a esa pureza, a esa pureza moral que necesitamos como cristianos. Necesitamos, ¿verdad? Tener ese tipo de estilo de vida que a Dios le agrada, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Con la mente de Cristo, con una pureza moral y una pureza espiritual, no inventando ni diciendo Dios me dijo cuando Dios no me ha dicho nada. Entonces hay que recordar, y quiero que quede muy claro, que hemos sido santificados y justificados por la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? De manera consciente, ¿verdad? Hacer conciencia y decir, bueno, si el Señor me limpió, ya me perdonó,
obviamente tengo que mantenerme así. No, ya me limpió y todo y me regreso al mundo. No, ahora ya me limpió. ¿Cómo me mantengo limpio? ¿Cómo me mantengo santificado? A través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos llevará al entendimiento de la palabra, al entendimiento y a encontrar todos esos tesoros que Dios tiene para ti, para mí. Entonces, ya vimos que tenemos 5 beneficios muy importantes en la santificación, ¿verdad? En nuestra vida de santidad. Gozamos de una comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros como miembros de la familia de Cristo. Podemos servir a la justicia, ¿verdad? Porque ahora servimos a Dios y hacemos obras de justicia. Ya no somos injustos, tratamos cada día de hacer lo correcto, lo justo delante de Dios y delante de los hombres. Podemos entender el propósito de la disciplina. Ahora encontramos el propósito correcto del cual somos disciplinados. Ahora entendemos que si Dios nos disciplina es porque nos ama y es porque es para provecho de nuestras vidas, para que no nos sigamos desviando. Y también podemos entender el valor correcto de la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Para nuestra santificación. Podemos entender correctamente el valor que representa la palabra de Dios en nuestras vidas para nuestra santificación, porque es la que nos va a llevar a ese estado continuo, a ese estado de todos los días de santificación. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues concluimos el estudio del llamado a la santificación. Ya te decía yo, ¿verdad? Que el Señor nos hace varios llamados. El principal llamado es al arrepentimiento, ¿verdad? A que reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos ser perdonados, que necesitamos ser lavados, que necesitamos nacer de nuevo y que eso lo podemos adquirir solamente si venimos a los pies de Cristo, si reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y somos perdonados en ese mismo momento, somos adoptados como hijos, somos sellados con el Espíritu Santo, somos apartados, somos justificados y somos limpiados. Una vez siendo lavados y limpiados, somos llamados a ser hijos. ¿Por qué? Porque al pasar por todo esto, ¿verdad? Del arrepentimiento, entonces el Señor nos recibe como miembros de su familia y también nos recibe como hijos. Y dice la palabra de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Amén. Entonces somos llamados a ser hijos y también somos llamados a ser luz para los demás, ¿verdad? Para que aquellos que están en tinieblas podamos llevarles la luz de Cristo. También somos llamados a ser santos, ¿verdad? A permanecer en esa santidad continua. Ya hemos sido limpiados, ya hemos sido santificados. Ahora tenemos que mantenernos en esa santidad, en esa pureza mental, ¿verdad? Ya no dejar, ¿verdad? Entrar en nuestra cabeza tanta inmundicia, tantas cosas feas, ¿no? Sino mantenernos en una pureza moral, como teniendo la mente de Cristo, teniendo la mente de Cristo que nos lleva a hacer y a pensar en las cosas de los cielos, en las cosas espirituales, porque hay que recordar que dice la palabra de Dios que el ocuparse de la carne no aprovecha, lo único que nos trae es muerte, pero el ocuparnos del espíritu, de las cosas espirituales, nos trae vida. Entonces, el Señor nos llama a ser santos. Recuerda que leímos la semana pasada, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, sed santos como vuestro Dios es santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Si no nos mantenemos en ese estado de santidad todos los días, escudriñando la palabra de Dios,
reteniendo la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, aprendiendo la palabra de Dios, que es la que nos limpia, la que nos santifica, la que nos lleva a toda verdad por medio del Espíritu Santo. Entonces, con eso concluimos el estudio de el llamado a ser santos. La semana que entra vamos a ver llamados a ser siervos. Esta serie de estudios o de lecciones que hemos estado viendo son llamados a ser, como te decía yo al principio del estudio de llamados a ser santos. Son llamados que el Señor nos hace hacer primero para después hacer, ¿verdad? No podemos llenarnos de cosas, ¿verdad? Le dijo el Señor, Marta, Marta, afanada estás. El Señor nos llama primero a que seamos hijos, primeramente a que nos arrepintamos, a que seamos hijos, a que seamos luz, a que seamos santos. Y ahora la próxima semana vamos a ver el llamado a ser siervos. Y en esto, pues tenemos que entender que primero tenemos que verdaderamente ser luz para otros, porque si no somos luz primero nosotros, no vamos a poder llevar la luz a los demás. No vamos, si no somos santos, ¿verdad? Nos santificamos todos los días por medio de la palabra. ¿Cómo vamos a poder decirles a otros, verdad? Tienes que mantenerte limpio si nosotros no lo hacemos. Entonces, primero tenemos que ser, ¿verdad? Llamados a ser está hecho en que cuando Dios nos llama, lo hace primero con la intención de que seamos y luego de que hagamos. Primero que seamos para luego pongamos manos a la obra, para que luego hagamos y le sirvamos. El ser es más importante que el hacer para Dios. Ya te lo había dicho en este estudio anterior, ¿verdad? Que el ser, el que nosotros seamos verdaderamente el llamado que Dios nos haga, para Él es más importante que nosotros nos llenemos de 1000 actividades dentro de la iglesia, pero no somos. Primero tenemos que ser para que después Dios se agrade en todo lo que hagamos. El ser es más importante que el hacer para Dios, ya que de esto se deriva que lo que hagamos sea verdaderamente trascendente. Si nosotros primero somos, ¿verdad? Y después hacemos, lo que hagamos, todo lo que hagamos va a trascender. Si no, no va a tener ninguna trascendencia, porque aquel que nos escuche y el que nos vea nuestro comportamiento o nuestra forma de hablar va a decir, no, pero pues es que eso nada más, eso es hipocresía, porque lo dice pero no lo hace. Entonces, primero tenemos que ser para luego hacer. Y para que cuando hagamos, para que cuando sirvamos al Señor, lo que hagamos en el servicio en el que estemos, trascendamos. Aún más la Biblia afirma que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Y eso quiere decir que hay un tipo de obras que solo son susceptibles de hacerse a través de la gracia y el poder de Jesús en nuestras vidas. Y que estas son las que verdaderamente trascienden y significan porque porque no son estrictamente nuestras obras, sino las obras de Dios a través de nosotros. Amén. Entonces, el Señor quiere que primero seamos para luego hacer, para que cuando hagamos, para que cuando le sirvamos en cualquier área en la que sirvamos al Señor, trascendamos y sean de gran significativas, porque lo que hagamos son estrictamente obras que obtenemos a través de Dios, ¿verdad? No por nuestras obras, no porque nosotros podamos, porque no tenemos, ¿verdad? La fuerza o la intención de hacerla. Pero cuando
nos vamos a la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos llene, todo lo que hagamos en el servicio de Dios, llenos del Espíritu, siendo verdaderamente primero, ¿verdad? Luz verdadera para los demás y siendo santos verdaderamente, para después ser todo lo que hagamos, lo vamos a hacer a través de la gracia y el poder de Jesús en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo. Y esas obras que nosotros hagamos a través de la gracia y el poder de Jesús en nuestras vidas son las que van a trascender, son las que van a tener un significado real, porque no son obras nuestras, no fueron de nuestras fuerzas, sino fue a través de la gracia y el poder de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, amados hermanitos, yo creo que nos vamos a quedar. La semana próxima continuamos con nuestro estudio. Vamos a estudiar llamados a ser siervos. Vamos a analizar qué es lo que realmente el Señor nos dice cuando nos llama a ser siervos. Cuáles van a ser nuestros privilegios como siervos, pero también nuestros deberes porque a veces, ¿verdad? Nada más vemos los privilegios de ser hijos de Dios, los privilegios de servir a Dios, pero no vemos las responsabilidades, los deberes que tenemos como hijos de Dios, como hijos del Altísimo. Pues vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy, amados hermanitos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por este día, por este tiempo de estudio, Señor, en el cual estamos estudiando los diferentes llamados, Señor, que tú haces a tus hijos, Señor. Y Padre de la gloria, hoy estudiamos, Señor, concluimos el estudio, el ser llamados a ser santos, ese llamado que tú nos haces, Señor, a mantenernos, Señor, en ese estado de santidad en el cual, Señor, tú nos lavaste, nos limpiaste, Señor, y ahora quieres que caminemos en santidad, no solamente un día, no solamente cuando vayamos a la iglesia, sino que sea un estado diario, constante, una santidad activa de todos los días, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pedimos, Señor, que derrames de tu espíritu, que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos, Señor, entender, para que podamos, Señor, caminar en esa santidad diaria todos los días a través del estudio de la Escritura, Señor, a través, Señor, de tiempo, Señor, contigo, a través del aprender tu palabra, Señor, de retenerla en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a hacer antes que hacer, Señor, porque a ti te agrada más, Señor, que seamos para que después hagamos con verdadera diligencia aquello que tú nos mandas a hacer, Señor. Porque no te agrada, Señor, en que hagamos muchas cosas, Señor, pero que los hagamos, Señor, llenos de maldad, Señor, llenos de mentiras, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, limpios, a mantenernos en un estado limpio moral, Señor, que a ti te agrada, Padre, porque tu palabra es la única que nos habla de una moral correcta, Señor, porque tu palabra, Señor, nos lleva por el camino correcto, Señor, sobre las pisadas de Jesús. Padre, te damos muchas, muchas gracias en esta tarde, Señor. Te pido, Señor Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que escucharon, Señor, este estudio, Padre. Que la palabra, Señor, haga mella en sus corazones, en sus mentes, Padre. Que quede establecida, Señor, tu palabra, Señor, en sus corazones. Y que ellos, Padre, pongan por obra tu palabra. Que pongamos, Señor, por obra tu bendita palabra en nuestras vidas, Señor. Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que tú me das, Señor, de servirte. Padre, te doy muchas gracias. Señor, te doy gracias por
Radio Jaí, Señor, 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Señor. Y te pido, Padre, que bendigas a nuestro hermano Héctor, Señor, a su esposa Gisela, Padre, y que tú, Señor, le sigas dando sabiduría, Padre, sabiduría de lo alto, para que sigan administrando de manera correcta, Señor, de manera sabia, Señor, esta estación que tú has puesto en sus manos, Señor, para propagación, Señor, del Evangelio, para propagación, Señor, de las buenas nuevas, Señor. Padre Santo, te doy gracias por sus vidas, Señor. Y te pido por todos y cada uno, Señor, de los que participamos, Señor, en esta estación, Señor, llevando tu palabra, Señor, a la gente que escucha, Señor, esta estación de radio. Yo te pido, Padre, que nos satures de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de nosotros y que hablemos tu palabra fiel, Señor, como está escrita, Señor, no lo que creemos, lo que pensamos, lo que a nosotros nos parece, sino lo que tu palabra dice, Señor. Necesitamos, Señor, compartir tu palabra como está escrita, Señor, porque solo de esa manera, Señor, la palabra, Señor, podrá, Señor, restaurar vidas, podrá entrar hasta lo más profundo, Señor, de los corazones, Padre, y podrá el Espíritu Santo, Señor, convencer al mundo de pecado, Señor. Padre, te doy muchas gracias por la vida de mis pastores, Señor, por mi pastor, Señor, Doroteo Zarza Rivera, Señor, y su esposa, Señor, Adriana, Señor, Adriana Ortiz, Padre. Yo te pido una bendición especial para ellos, Señor. Guárdales en el hueco de tu mano, Señor. Sé tú con ellos, Padre Santo. Toca sus cuerpos, Padre. Si hubiera alguna dolencia, Señor, alguna enfermedad, yo te pido, Señor, por su salud, Padre Santo. Que sea hecha tu voluntad en sus cuerpos, Señor, en su salud, en su vida. Fortalece su vida ministerial, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues, amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes, ¿verdad? Invitarlos como cada lunes a la comunidad de fe Dios es fiel en calle Bronce número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Todos los domingos estamos ahí a las 11:30 de la mañana alabando al único Dios verdadero y a Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo nuestro Salvador y al Espíritu Santo que nos habita. Les mando un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto y mientras tanto, si el Señor nos los permite, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Mientras tanto, el Señor les guarde. Bendiciones.